Cuando llegaste tú se fue el temor. Llegaron a quedarse la alegría y el color. Cuando no estabas tú todo en mi mundo iba peor. Y un gramo de esperanza de que todo irá mejor. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Bueno, vamos a empezar. Si se dan cuenta, en la transmisión puse a lo suyo vino. Así que puedes poner en tus notas a lo suyo vino. Ahora la pregunta es, tú sabes que eso está mencionado en Juan, ¿verdad? Eso lo vemos en Juan 1, versículo 11, ponlo ahí. Allí el apóstol Juan, el evangelista, él dice y da una luz muy importante que me parece que probablemente no hemos entendido a plenitud y la iglesia no ha tomado en cuenta o no lo hemos entendido de una manera más exacta. Dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y aquí va la primera pregunta. Yo sé que aquí hay personas que son entendidas y son todos los 850,000 que nos están viendo. Me encantaría que me acompañaran y me ayudaran, ¿sale? ¿Qué es lo suyo a lo que vino y quiénes son los suyos que no le recibieron? Dos preguntas. Venga, ¿qué es lo suyo a lo que vino? Número uno, ¿qué es lo suyo a lo que vino? Y número dos, ¿quiénes son los suyos que no le recibieron? Venga, ayúdenme, participen, gracias. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Connie Sosa dice, el propósito del Padre. Gracias, Connie. Venga, ¿qué más? Ahí vamos, sí, más o menos. Cerca. Decimos aquí en México, caliente. Dice Mirna, lo suyo es el cumplimiento del propósito eterno. Ahí vamos, ahí va cerquita, Connie y Mirna. Cerquita, así es, el cumplimiento del propósito eterno. Tiene que ver con eso, ¿vale? Tiene que ver con eso. Pero hay algo más que es suyo, que siempre ha sido suyo y nunca ha dejado de ser. Vladi Ramírez dice, a compartir la gloria de Dios. Por ahí más o menos. También tiene que ver, Vladi. Tiene que ver porque lo suyo tiene que ver también con la gloria de Dios. Casi. Estamos cerquita. Lisbeth dice, lo suyo a mostrarse al mundo y reconstruir la relación con papá. También está cerca y gracias porque me vas a ayudar a introducirme con ese reconstruir la relación y vamos a hablar un poquito porque despuésito de este pensamiento voy a poner en tu mente, voy a ayudar a poner en tu mente un panorama un poco más claro de qué es lo suyo y para eso tenemos que hablar de eso que dijo Liz. Dice Huicho Castillón, se me fue, dice Huicho Castillón, al propósito del Padre y los suyos, los judíos no lo aceptaron. Bueno, pon en tus notas, los suyos, exacto, los suyos que no le recibieron, el pueblo de Israel que no le recibió, esos son los suyos. Pero ¿qué es lo suyo? Bienvenidos a todos nuestros hermanos de Oaxaca, de Tlaxcala, de aquí, de México, de la ciudad, del Estado de México, nuestra gente de Iztapalapa, nuestros discípulos aquí que están ahí, de Pachuca, un abrazo. Buenas noches, Noemí, qué bueno que estás conectada. Perfecto. Hasta Catlán también un abrazo, Eugenia, ya vi también conectado a tu esposo. Qué gusto que está conectado, eso me encanta. Saludos, mi buen Yoki, ¿cuántos amamos a Yoki? Un abrazote enorme, Yoki, hasta San Diego, te amamos un chorro y dos montones. Mi buen Oscar Z, Oscarín.
Toda la pandemia estuviste con nosotros, Oscarín, y sabemos, pues obviamente había más tiempo, pero me encanta que siempre estés. Lo suyo y los suyos, estamos en eso, venga. ¿Qué es los suyos que no le recibieron? Ya pusimos allí, alguien por ahí lo puso. Los suyos que no le recibieron, pon el pueblo de Israel que no recibe, que no acepta, que no recibe. Fíjense, qué interesante. Y ahorita vamos a tocar el porqué un poquito, espero llegar ahí. Pero ¿qué es lo suyo a lo que venía? Dice Noemí también, Jesús vino a cumplir el propósito del Padre. Ok, escribe, lo suyo que tiene que ver con el propósito del Padre. Dice Oscar Z, acá andamos, George. Vientos, mi buen Oscar, saludos a tu esposita. Siempre la recordamos con cariño. Lo suyo que tiene que ver con el propósito del Padre, escribe, es su reino. Su reino, lo suyo a lo que vino es un reino. ¿Por qué? Y ahí me empiezo a introducir. ¿Por qué los suyos no le recibieron? Escribe, los suyos no le recibieron porque ellos no esperaban un reino. Ellos esperaban una liberación natural. Ellos no esperaban un reino. Ellos creían que lo que iba a prevalecer también era su religión. Jesús no vino a establecer una religión, pon ahí en tus notas. Nuestro Señor Jesús vino ¿a qué? A lo suyo, vino a su reino, que nunca lo ha perdido. Lo que perdió, escribe allí, o lo que se afectó fueron los encargados de su reino, ¿ok? Lo que fue afectado fueron los encargados de su reino. Y para entenderlo un poquito más, vamos a ver, pon en tus notas ahí 3 razas que aparecen por lo menos 3 que aparecen en este panorama que te quiero enseñar. La primera es Adán y Eva creados en perfección. Adán y Eva creados en perfección. Después, cuando ellos pecan, esa raza termina allí. Y esa raza que termina allí, después del pecado, el pecado produce otro tipo de raza. De nuevo está ahí Adán y Eva, escribe, pero ahora en una condición caída, con una naturaleza de pecado. Primero dije, Adán y Eva en perfección, creados en perfección, ¿para qué? Para que ellos reinaran en la tierra, para que ellos manifestaran el reino de Dios aquí en la tierra. En otras palabras, ellos fueron creados para hacer ver, fíjense, pongan atención en esto, está bueno, para hacer ver el reino, para hacer ver cómo Dios reina en la tierra. Amén. Cómo Dios reina en la tierra. ¿Y cómo iba a suceder? A través de ellos, a través de Adán y Eva. En perfección, en esa perfección, ellos iban a manifestar cómo Dios gobierna en la tierra. Pero ellos pecaron. Después de pecar, surge otra raza, y esta es la raza caída. Una naturaleza que por causa de su condición de pecado y de su imperfección, esta naturaleza ya no puede reinar. Amén, ¿están aquí? Ya no puede reinar. Ahora te das cuenta por qué es tan importante que tú entiendas la naturaleza que portas. Es importantísimo que tú entiendas de qué naturaleza eres. Y bueno, voy a hacer la pregunta. Me encantaría que escribieran, por favor dime, ¿cuál es tu naturaleza? ¿Dale? Para ir dando pasos, ¿cuál es tu naturaleza? Dice Oscar Z, ellos esperaban una rebelión, por eso prefirieron a Barrabás. Sí, ellos estaban confundidos, ellos no sabían, ellos no entendían que Jesús venía a su reino. Jesús venía ¿a qué? A precisamente, como lo comentaban hace un rato, a que se cumpliera el propósito del Padre. Y era que su reino se estableciera y se extendiera en toda la tierra.
Mi nueva naturaleza, así es, dice Ofe López, correcto, Ofe, bendecida. Es una naturaleza divina. Mirna también dice, mi nueva naturaleza es Cristo. Eso pónganlo, por favor. No lo olvides, ¿eh? Esto es fundamental para el reino, para que entendamos, ¿vale? Estoy tratando de construir una base. Lisbeth dice, es la de Cristo. Así es. Connie Sosa dice, mi naturaleza es celestial. Por supuesto. Huicho dice, es mi naturaleza, es divina. Amén. Naturaleza divina. ¿Ya vieron? ¿Y por qué el Señor, fíjense qué extraordinario, cómo es que el Señor nos ha dado una nueva naturaleza? Por motivos del reino, escribe allí. Por motivos del reino, el Señor nos ha dado una nueva naturaleza. No te dio una nueva naturaleza por motivos de una religión. No te dio una nueva naturaleza tampoco por motivos de que tú vivas mejor y de que tú prosperes y cumples todos tus sueños. No, te dio una nueva naturaleza por motivos de un reino. La naturaleza es Cristo y vino a extender e impartir su reino en nosotros. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Alex Maguey. Un abrazo, Alex, qué bueno que estás conectada. Es cierto, la naturaleza es Cristo y vino a extender e impartir su reino en nosotros. Así es. Por eso Él vino a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? ¿El reino? El reino que desde un principio iba a ser establecido en la tierra, iba a tener unos administradores, pero los administradores cayeron. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, la primera raza, Adán y Eva, creada en perfección, cae y esto produce otro tipo de naturaleza. La segunda raza, una raza caída. Ahora escribe, pero el Señor en Cristo, escribe, en Cristo, el Señor empieza a dar a luz una nueva creación. Vamos a decirlo así, la tercer raza sobre esta tierra que eres tú. ¡Wow! Entonces escribe en tus notas, yo soy la tercer raza en la tierra y la raza que está diseñada para gobernar. Esta raza, escribe, ya demostró haber vencido a Satanás. Eso me encanta. Esta nueva raza, esta nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo, ya demostró haber vencido a Satanás. No lo va a demostrar, pon en tus notas. Tú y yo no le estamos demostrando a Satanás que está vencido. Gracias, Marilu Castillo dice, mi naturaleza es de reino. Escribe, tú y yo no le estamos demostrando a Satanás que él está vencido. Él ya está vencido. Esta naturaleza ya lo venció, porque es la naturaleza de Cristo. Satanás, de hecho, ¿se acuerdan que se los había comentado en algún momento? Satanás enfrenta a Jesús y pierde. O sea, cuando va y lo tienta, intenta Satanás hacerlo caer como lo hizo con la primera raza, como lo hizo con Adán y Eva. Satanás lo enfrentó de hecho de la misma manera, incluso un poco más fuerte. Fue el choque más fuerte que lo que hizo allá con Adán y Eva. Sin embargo, se dio cuenta que esta vida Zoe, esta vida que es Cristo, fue imposible de derrotar, porque con ninguna de las circunstancias que el enemigo le presentó, ninguna de esas circunstancias movió de su objetivo y de su propósito a esta naturaleza. Es extraordinario. Entonces, esta nueva naturaleza, ya demostró haber vencido a Satanás y lo venció. Amén. Satanás no puede, pon en tus notas ahí, Satanás no puede contra esta naturaleza. Satanás dice Juan en una de sus epístolas que el enemigo no puede ni tocarnos, ni siquiera puede tocarnos. Eso es extraordinario. No puede ni siquiera tocarnos. ¿Por qué? Porque el enemigo es derrotado, ya ha sido derrotado y ya ha sido exhibido. El enemigo no tiene, eso es importante recordarlo, no tiene injerencia contra esta naturaleza. ¡Wow! ¿Por qué motivo? Vuélvelo a poner en tus notas.
por motivo del reino de Dios. Extraordinario. Los que tenemos esta vida Zoe de Dios, entonces, nosotros que tenemos esta vida Zoe de Dios, tenemos una característica. ¿Cuál? Tenemos una característica. Bueno, no una, tenemos un montón de características. Y de hecho de eso se trata el Evangelio. De darnos luz de toda esta realidad que tenemos en Cristo Jesús. Por eso, dice el Señor que a lo suyo vino a su reino. Por eso es que ahora tú y yo y los que estamos en Cristo disfrutamos una naturaleza que nos permite, fíjate, que nos permite operar en este reino. Mirna Jiménez dice, Satanás fue derrotado, despojado, exhibido. Gracias, eso está muy bueno. Estaría bueno que lo apuntáramos por ahí, chicos, por favor. Satanás fue derrotado, despojado, exhibido, destruido. ¿Por quién? Por una raza superior. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Y ese Cristo lo tenemos nosotros como naturaleza. Gracias, Ofe. El texto que estábamos hablando hace un ratito, Primera de Juan 5:18. Por eso escribe, el Evangelio del Reino son las buenas noticias para el hombre. ¿Por qué son las buenas noticias? Escribe, porque es el Evangelio del Reino, es el Evangelio, es la buena noticia para el hombre. ¿De qué? De que regresa al reino. De que ahora este Evangelio trae como consecuencia el cumplimiento del propósito del Padre, que era ¿cuál? El reinar, escucha esto, el reinar a través del hombre. Por eso es el Evangelio del Reino. Entonces, lo suyo, el reino y la tierra, escribe, y todo lo que en ella hay es de él. Todo es de él. No hay nada que haya sido creado que no le pertenezca a Dios. Eso ponlo también ahí. Eso lo necesitamos recordar porque tú y yo ya hemos hablado aquí muchas veces. Dije que esto nos va a ayudar, chicos. Pongan mucha atención en esto, ¿eh? Esto nos va a ayudar porque hay muchas corrientes cristianas, hay mucha enseñanza que le da a Satanás autoridad, que le da a Satanás poder, que le da a Satanás incluso territorios, como si él tuviera injerencia y gobierno sobre territorios. No. De Dios es toda la tierra y su plenitud. Él de hecho nunca ha perdido su reino. Ya dije, lo que se perdió fueron los administradores. Pero ahora han sido recuperados en Cristo Jesús. Han sido recuperados en Cristo. Amén. Así que en Cristo, escribe, esto sería muy bueno que lo pusieras en tus notas. En Cristo yo he sido recuperado, he sido recuperada para el reino de Dios. Wow. Cuando viniste a Cristo, no fuiste recuperado para meterte a una iglesia, que está bien que estés en una congregación. No está mal que estés en una congregación. No está mal que te congregues. Pero realmente tú fuiste recuperada y recuperado al reino. Y obvio, nos congregamos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser capacitados para ese reino. Por eso, los que somos ahora suyos, escribe, los que somos suyos, ahora que estás en Cristo, ¿te acuerdas que una vez, en algún tema, no recuerdo cuál, dijimos, bueno, yo lo estoy recordando, no recuerdo cuándo fue cuando lo tocamos, pero dijimos que somos de Él, somos propiedad de Él. Así que, por Cristo, pon ahí en tus notas, yo soy propiedad de Él. Entonces ahora yo soy suyo. Por Cristo, Él pagó por mí con su vida, Él derramó su sangre, Él pagó y venció en la cruz todo lo que
evitaba y obstaculizaba que yo pudiera estar con Él, en la cruz fui reconciliado con Dios. En la cruz fui perdonado, allí fui justificado y en esa cruz Él me recupera para Él, me hace suyo, está bueno, me hace suyo y ahora escribe, como soy suyo, lo suyo me lo comparte a mí. ¿Me expliqué? Repito, como soy suyo legalmente, lo suyo me lo comparte a mí. Lo suyo me introduce en ello y ahora puedo participar, puedo disfrutar, puedo usar, puedo echar mano de todo lo suyo. ¡Qué maravilloso! Dice Mirna, fuimos comprados a precio de sangre, la sangre preciosa de Cristo. Oigan, díganme si no, luego esas frases, perdón que lo diga, son tan repetidas, a veces tan desgastadas que decimos, sí, la sangre de Cristo. Pero no, es la sangre del Hijo, es la vida del Hijo que Él vino a los suyos, vino a su reino, vino a establecer su reino y vino también a introducir a su reino a los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Nosotros. Entonces, Él nos comparte lo suyo porque ahora somos suyos. El reino ya está dentro de nosotros en Cristo Jesús. De hecho, Cristo es ese reino, nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Entonces, a los que somos de Él, nos hace participantes de lo que es de Él. Entonces ahora escribe, la administración de la tierra recae ¿en quién? Recae en los hijos de Dios. Y aquí viene el gran reto. Escribe ahí, la administración de la tierra recae en los hijos de Dios. Y aquí viene el gran reto. Aquí me voy a hacer una pausita. A mí me parece que es el gran reto. Escuchen lo que ya escribiste. Espero que lo hayas escrito. O los que lo escriben. La administración de la tierra recae sobre los hijos de Dios. ¿Por qué? Por todo esto que acabo de decir. Te recuperó para cumplir el propósito principal. ¿Cuál? El gobernar a través de ti en esta tierra. Él no vino a traer una religión. Él no vino a traer el cristianismo. No, ponlo ahí con letras grandes. Él no vino a traer el catolicismo tampoco, ni ninguna otra religión. No vino a hacerte mormón, ni testigo de Jehová, ni musulmán. Él no vino para que dieras vuelta en un templo y creyeras que así Dios te va a oír. Él no vino para que tú y yo, lo decía yo el domingo en Casa de Justicia, para que nos encerráramos en un lugar a cantar y dijéramos, para eso me salvó, para ser cristiano. No, Él te salvó para introducirte a lo suyo, que lo suyo es su reino, porque esa era su intención primaria, que tú administraras en esta tierra, que con sus bienes, con su herencia, con sus recursos, y esta tierra pudiera manifestar cómo Dios reina. Nunca olviden que tienes un Dios, esto te puede servir, a mí me ayuda, tienes un Dios que se quiere expresar. En toda la Escritura, chicos, vemos a un Dios que se quiere expresar. Él es Dios, Él es Rey. Aunque en la tierra haya pasado lo que haya sucedido, Él nunca ha dejado de ser Dios y Él nunca ha dejado de ser Rey. Pero Él quiere expresarse. Él quiere, escribe, expresar su gobierno. Él quiere mostrar cómo Él gobierna, cómo Él reina. Él quiere mostrar cómo las cosas se transforman cuando Él gobierna. Él quiere mostrar cómo las cosas se arreglan cuando Él gobierna. Él quiere mostrar cómo viene orden cuando gobierna, cómo viene prosperidad cuando gobierna. Él quiere mostrar cómo viene paz, cómo viene abundancia,
cómo viene multiplicación cuando Él gobierna. Él tiene un deseo profundo de manifestarse. Si alguien de ustedes se acuerda, cuando Jesús en Juan 17 explicaba el otro día, en Juan 17 Jesús nos enseña, me parece un misterio, porque parece que es un misterio hablar de la gloria de Dios. ¿Por qué digo un misterio? Porque cuando decimos ¿qué es la gloria de Dios? Todos nos imaginamos un montón de humo, no sé, una neblina que cae y que se mete a mi vida y siento bonito y pensamos, esa es la gloria, es como una atmósfera, y tenemos una visión muy mística de la gloria. Y en Juan 17 y en el libro de Juan, Jesús nos revela a qué se refería cuando Él manifestaba la gloria de Dios. Y Él manifestaba la gloria de Dios en una sola manera. No decía, cuando sanaba a un enfermo o cuando liberaba un demonio, no decía, fue la gloria de Dios. No, la gloria de Dios, de Cristo manifestada, era representar al Padre. Era ser la representación de papá. Si Él representaba al Padre, Él estaba manifestando la gloria de Dios. Pero Él en Juan 17 nos enseña y nos dice, pero yo esta gloria se las he dado a ellos. ¿Para qué? Para que ellos también sean la representación de Dios en esta tierra. ¡Wow! Cristo representando al Padre y nosotros representando a Cristo en esta tierra, manifestándolo. Esa es la gloria de Dios. Por eso Mirna dice, así es, Dios necesita un cuerpo para expresarse, por eso fuimos introducidos a su reino. Amén. Por eso es, entonces, que esta es una gran responsabilidad que tenemos. Imagínense, nos ha recuperado para su reino, porque obviamente el Señor quiere cumplir su propósito, que es que esta tierra sea gobernada por Él a través de nosotros. Pero para eso, y me rasco la cabeza y no porque traiga un piojito, para eso necesitamos cambiar muchas cosas que están aquí. Necesitamos hacer una transición en nuestra mente. Necesitamos, transicionar de la religión al reino. Repito, así es, Cristo, por eso Cristo es la gloria de Dios, porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Gracias, Oscar. Cristo es la imagen de Dios, por eso Él es la gloria de Dios. Cristo es el que nos mostró al Padre, por eso Él es la gloria de Dios. Entonces, si nosotros decimos, Señor, que tu gloria en mí se manifieste, lo que realmente le estamos diciendo, sin saber, muchos están diciendo, lo que realmente significa más bien eso, que tu gloria se manifieste en mí. Cuando decimos que tu gloria se manifieste en mí, realmente lo que estamos diciendo es, Señor, transfórmame al grado que cada día yo me parezca más a ti y que cada día se vea una representación más exacta de ti en mi vida. Eso es realmente la gloria de Dios. Y Dios quiera, lo digo de esta manera, el Señor nos ayude a nunca olvidar que eso es la gloria de Dios. Porque esto tenemos ya nosotros que entenderlo más claro y dejarlo fuertemente para la siguiente generación. Que la siguiente generación, fíjense lo que voy a decir, no pierda tiempo en misticismos. Que la siguiente generación no pierda tiempo en sensacionalismos. Incluso que la siguiente generación no anhele lo que sucedía en el antiguo pacto, pensando que esa es la gloria que ahora se tiene que mover en nosotros. No. Que el Señor nos ayude fíjense lo que voy a decir, que el Señor nos ayude a manifestar su gloria. Yo sé que así es, Él tiene el anhelo, pero que tú y yo seamos nobles para que su gloria se manifieste en nosotros y para que Él sea visto a través de su iglesia, que somos tú y yo. Amén. Un digno representante de Dios,
un justo y fiel representante de Dios aquí en la tierra. Eso es manifestar su gloria. Esa fue la gloria que Jesús en esa oración en Juan 17 dice que nos dio. La misma gloria que Él tenía es esa misma gloria que nos ha dado. Amén. Entonces, pero, decía yo, urge una mentalidad de transición. Tenemos que empezar ¿a qué? A desarrollar esta mentalidad de reino. Tenemos que crecer. Así es. Gracias, Didi Sansán de Oaxaca. Roque, un abrazo, Pastor Roque, ¿cómo estás? Así es. Gracias, Pastor. Nancy Flaquita Rivera dice, menguar yo y que la gloria de Dios crezca en mí y poder manifestar al Cristo que me habita. Claro que sí. ¿Qué es lo que el Padre quiere ver de ti? Pues quiere ver el fruto de su Hijo. Y para eso te dio su gloria. Para ver en ti a su Hijo. ¡Qué maravilloso! Entonces, escribe, que desarrollar una nueva mentalidad. Chicos, y tenemos que salir de la mentalidad religiosa que todos, y sería bueno, si eres sincero, que todos escribamos ahí en nuestras notas, que todos tenemos en lo profundo, y a veces no tan profundo, tenemos conceptos religiosos muy arraigados. Dios no nos mandó a la tierra y no estamos aquí, escribe, para establecer una religión. De entrada, tenemos que salir de esa idea. Dios no nos mandó a extender un movimiento eclesiástico. Dios no nos mandó a extender nuestro movimiento como iglesia, a tener muchas iglesias y ponerle nombre y de esa manera decir cuánto te he servido, porque yo, mira cuántas iglesias fundé. A mí me llama la atención el apóstol Pablo, lo dejo allí para que lo mediten, pero es bueno meditar esto, ver el apóstol Pablo, que incluso al final de sus tiempos, al final de sus días, él le manda una carta a uno de sus pastores, a Timoteo, para decirle, que no te avergüences de mí. O sea, no te avergüences de mí. No te dejes influenciar por la gente que se burla de mí y de que ahora que estoy en la cárcel, esas personas puedan pensar que mira cómo está terminando el gran apóstol sin iglesias, sin congregación y está encerrado en una cárcel. Él aún encerrado en una cárcel sabía que había hecho su labor porque él no había sido llamado, escuchen bien, a establecer ningún tipo de religión e incluso no había sido llamado a establecer iglesias. Él entendió que había un reino que se tenía que establecer y claro, para eso funciona la iglesia. Pero no era su propósito establecer iglesias y terminar su carrera y decir, Señor, cumplí el propósito, mira cuántas iglesias establecí. No, el propósito que él tenía, el llamado que Dios le dio era ¿para qué? Para que extendiera el reino y este evangelio del reino llegara hasta los reyes y cubriera todo el mundo. Entonces, gracias a Dios porque nos permita tener una congregación, pero tiene sentido la congregación, que podamos servir en ella, tiene sentido si tenemos un concepto correcto de qué es lo que tiene que suceder en nuestra congregación, qué es lo que tendríamos que enseñar, qué es lo que tendríamos que predicar. Entonces, en una congregación que entiende que el hombre ahora ha sido salvado, ¿para qué? Ha sido salvado para introducirlo a un reino. Entonces, yo como pastor de una congregación, lo que yo tendría que hacer es entrenar a mi gente, amén, y no porque sea mi gente, déjenmelo decirlo así, entrenar a las personas a las que Dios me permite servirles con la palabra. Lo que yo tendría que hacer es entrenarlas para que esas personas funcionen en el reino donde Dios los introdujo. Marilu Castillo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, de Jesucristo, a quien has enviado. Dios nos mandó a manifestar su reino y a extenderlo, dice alguien más allá, Erika Gutiérrez. Dice Erika Gutiérrez, que se deje en cada generación un legado de hijos que manifiestan un reino y no una religión que limita todo. Así es.
No somos cristianos, somos hijos de Dios. Así es, dice Mirna. Así es. Excelente. Entonces tenemos que, escribe, desarrollar esa mentalidad de reino. Escribe, en naturaleza ya somos de Él. En naturaleza ya somos de Él. En el asunto de la naturaleza no hay ningún problema. En el asunto de tu interior, de tu espíritu, no te falta nada. Allí estamos completos. Pero ¿qué es lo que hoy estamos necesitando? Escribe, en naturaleza no me falta nada, pero es indispensable una mente gubernamental. Es necesaria una mentalidad de reino. Es indispensable. ¿Y qué es lo que se opone al reino? Escribe, el sistema religioso. El sistema religioso es lo que se opone al reino. Es lo mismo a lo que se enfrentó el Señor Jesús cuando vino a lo suyo. Cuando Él se encarna y viene a lo suyo, Él a qué viene, Él viene a su reino. ¿Y quién se le opuso? Fíjate, aquí vamos a desenmascarar un poquito al verdadero enemigo. El verdadero enemigo. ¿Quién fue el que se opuso? Ahí estaría bueno que pusieras esa pregunta, te puede servir en tus notas. Cuando Jesús vino, ¿quién fue el que se opuso a Él? ¿Quién fue? ¿Quiénes fueron los que se opusieron a Él? Él dice, ya nos dejó Juan capítulo 1, versículo 11, nos deja claro que Él vino a lo suyo. ¿Ya vieron? Vino a lo suyo. Interesantísimo. No vino a hacer milagros, aunque hizo milagros. No vino a sanar y a liberar, aunque exactamente sanó y liberó. Pero no vino a eso. Él vino a lo suyo. Y lo suyo es el reino. ¿Y qué fue lo que se opuso a ese reino? La religión. Gracias, Didi Sansan. ¿Qué fue lo que se opuso a ese Jesús? ¿Quién se opuso cuando Jesús vino a lo suyo? Se opuso la religión. Se opusieron los religiosos. El sistema religioso, escribe allí, el sistema religioso se opone al reino. El sistema religioso se opone al reino. Y ese es un gran tema. Mientras el reino dice, fíjense, mientras el reino dice, todo lo podemos llenar y lo debemos llenar de Cristo. Miren, repito, miren, chéquense esto. Mientras el reino nos da las herramientas, nos da la naturaleza, nos da el poder, nos da la sabiduría, nos da los recursos, mientras el reino nos provee de todo para llenarlo todo, para llenar toda la tierra de este reino, la religión te dice, esto no lo toques, eso no, porque eso es del diablo, porque eso es del diablo, porque eso es del diablo, porque eso es del diablo. Yo tengo un muchacho y bueno, estoy contento, ¿no? Peleó este fin de semana. Yo tengo un hijo que le gusta las artes marciales mixtas. Tuvo una pelea este fin de semana. Yo entiendo que para muchos choca eso. ¿Cómo es posible que el pastor tiene un hijo peleador? No tiene nada que ver eso con Dios. ¿Cómo es posible si Él predica la paz? Si los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Y eso es violencia. Te voy a decir, la religión segmenta. La religión es una mentalidad segmentada. La religión hace algo. La religión le da autoridad al enemigo, le da autoridad a las tinieblas. Y la religión es la que entiende que esto sí, aquí sí entra Dios y aquí no entra Dios. La idea de Dios, y el apóstol Pablo así lo miraba también y nos dieron ejemplo ellos de eso. La idea de ellos era llenarlo todo de Cristo. Yo sé, y voy a decirlo así, que uno es criticado por esto. Porque es decir, ¿cómo es posible que está predicando el evangelio, pero su hijo está allá peleando? Y yo no voy a tocar más de esto porque no me gusta, no sé, ni tampoco presumir de cosas buenas que nos suceden o cosas buenas que pasen, pero gracias a Dios mi hijo salió bien y fue un éxito su pelea. Pero ¿saben cuál es el mayor éxito?
¿Saben cuál es el mayor éxito, si le podemos llamar así? Que se puede ver Cristo en todos esos ámbitos. Que Cristo se puede ver en todos esos lugares. ¿Y por qué se puede ver? Porque alguien se para y yo que soy pastor y me paro y tengo que leer la Biblia y leer un texto y grito un texto para que todos oigan el texto y entonces reciban algo de Dios. No, eso se expresa con nuestra vida. Y hay personas que han podido, ahí vamos, poco a poco, pero hay personas que han podido ver a Dios ya en esos ámbitos donde necesitan a Dios. Entonces, mientras la religión dice no entres, mientras la religión, como dice Oscar, todo lo ve mal, mientras la religión te dice aquí sí, aquí no, el Señor sigue esperando, escuchen esto, familia, el Señor sigue esperando una iglesia que entienda que todo tiene que ser llenado de Él. Todo se tiene que llenar de Cristo. Por eso el sistema religioso se opone al reino. Te voy a decir, si no nos sacamos la mentalidad religiosa, escribe, tus jóvenes, tus hijos van a ser afectados. Tus hijos van a cargar con una condenación. Probablemente podrán hasta pensar que lo que hacen en la asignación que tienen, en el trabajo que tienen o en lo que desarrollan, pueden pensar que eso no tiene nada que ver con Dios. Y ese es un logro de la religión. Cuando la religión a los muchachos les quita el gozo de la vida porque siempre están metidos bajo condenación. O sea, te voy a dar un ejemplo. Si un muchacho está jugando un partido de fútbol, la religión le está diciendo adentro, en vez de estar jugando fútbol, ahorita deberías de estar orando y eso sería más productivo al que estés desarrollando ese deporte. O un ingeniero, mientras está haciendo un plano y está trabajando, la religión le dice, bueno, híjole, mejor deberías de salirte de ese trabajo y deberías de reducir tu tiempo y estar más tiempo en la iglesia porque eso es mejor a que desarrolles tu trabajo. La religión, gracias Roque, eso que dice el pastor Roque es muy cierto, la religión limita la expansión del reino. Pero no solo la limita, Pastor Roque, no solo la limita, la religión se opone, es bien sutil. Pero ¿saben a quién le pega durísimo la religión? A los jóvenes. ¿Y saben qué es lo que puede vitalizar mejor a nuestros jóvenes? ¿Saben que ese es el reino? Porque el reino de Dios es global. El Señor anhela y quiere todo que sea transformado y gobernado por Cristo. Y la única manera de que podamos llegar a llenarlo todo de Él es que nosotros entendamos que todo lo que hacemos diariamente, nuestra asignación personal es importantísima para el reino de Dios. Por eso los muchachos huyen de las iglesias, porque la carga de culpa es enorme. Porque obviamente sí experimentan a Dios, pero no ven. Yo veo que muchas veces todavía los jóvenes no ven claramente cómo es que ese Dios que tienen dentro se puede desarrollar y manifestar fuera de la iglesia, en cualquier área donde ellos estén. Y obviamente en condenación y en culpa, Jesús no se manifiesta. Cuando una persona tiene carga de condenación y carga de culpa, ya hemos hablado de eso hace tiempo, mucho tiempo, la carga de condenación y la carga de culpa no deja ver a Cristo. Pero eso es lo que produce la religión. Mirna dice, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice Brenda Lobato, exacto. Y no los dejan ser, no se sienten felices, no están plenos. De hecho, mientras los hijos de Dios, fíjense, no soltemos la religión, mientras los hijos de Dios no salgamos de la religión, no vamos a disfrutar plenitud. Plenitud solamente
se disfruta en su propósito, en su reino. Entonces, al igual que cuando vino nuestro Señor Jesús, ¿quiénes fueron los que se opusieron a Él y a su reino? Los religiosos. ¿Y por qué? Escribe, porque la religión no trae claridad del propósito, la religión no trae claridad del reino y no tiene la intención, la religión no tiene la intención de extender el reino. Escribe allí, Dios no quería establecer una religión, sino quería establecer un reino. Dios no vino por su religión. Dios no vino por su religión, Dios vino por su reino. Escribe, por eso la tarea es su reino extendido por los suyos. Esto está bueno, Pastor Roque. Dice, mi hijo hace beats para hip hop y ahí manifiesta el reino. ¡Qué extraordinario! Eso es de los que hacen ruidos, creo, ¿verdad, Roque? Los que hacen ruidos con la boca y hacen cosas así hacen como música ellos con su boca, ¿no? Algo así, creo que es eso, no sé si es así, pero mira qué extraordinario. Pero ya, crea la música, exactamente, crea la música, pero obvio, una persona, perdón que lo diga, una persona crea la música en la computadora, wow. Pero alguien dirá, algún religioso dirá, pero ¿y a Dios dónde lo dejas? No, es que Dios tiene que llenar todo. A ver, pon ahí en tus notas, nada es del enemigo, nada. Por eso hay que leer de nuevo las cartas del apóstol Pablo, hay que leer Efesios, hay que leer Colosenses, hay que leer Gálatas. Ellos sabían que en Cristo iban a ser reconciliadas todas las cosas y reunidas en Cristo, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Pero una mentalidad religiosa no nos permite incursionar a esos lugares, Roque. Una mentalidad religiosa no permite que un muchacho con un talento y que tiene a Cristo dentro pueda ser útil su talento para llevar a Cristo a esos ámbitos. No sé si me estoy explicando. Ok, te voy a dar otro detalle. Escribe, ¿para qué sirven nuestros talentos? Bueno, sirven para muchas cosas. ¿Para qué sirven? Pero te voy a decir una de ellas porque no tenemos tanto tiempo para hablar de eso. Es otro tema muy bueno. Pero ¿sabes para qué sirven nuestros talentos? La Escritura dice que nuestros talentos nos abren las puertas, nos abren camino para llegar a los reyes. Miren, la gente que hace bien las cosas inevitablemente es vista y es influencia en muchos más. Nuestros talentos, Gigi Geo dice, ¿cómo saber cuáles son nuestros talentos? Ese es un tema, Gigi. Después lo tocaremos, ¿vale? Pero no es complicado, ¿eh? No es complicado. Después lo platicamos porque es un tema. ¿Cómo saber cuáles son nuestros talentos? Bueno, rápido te lo digo, o te ayudo un poquito. ¿Sabes? Yo siempre que le digo a la gente, las cosas que tú harías sin ningún otro interés, sino que las haces por naturaleza. Las cosas que tú harías aunque no te pagaran. Las cosas que tú harías, lo que tú harías aunque tuvieras todo en contra, pero tú dices esto de todos modos yo lo hago y ahí vas descubriendo que esos son muchos de los talentos que Dios ha puesto en tu vida. La mentalidad religiosa, dice Mirna, sataniza todo lo que da disfrute, ¿cierto? Cuando fuimos diseñados para el deleite. Edén significa deleitoso. Y ahí pone al hombre Dios. Edén significa deleite. ¿Ven qué hermoso? Y una persona, Gigi, que desarrolla sus talentos, lo que por naturaleza divina y por genética también trae como característica personal, y esa persona lo desarrolla. Siempre que desarrollas tus talentos, cuando estás moviéndote en tus talentos, lo disfrutas.
Yo como disfruto hablar. Y hablo, y hablo, y hablo, y hablo. ¿Por qué? Pues porque es algo que Dios puso en mí. Y por supuesto que no me lo dio Dios para andar de chismoso. Que lo puedo usar para el chisme y decir, pero déjenme que les cuente y puedo aventarme historias, ¿no? Y cosas, se puede usar mal, pero, fíjense qué maravilloso. Pero cuando comprendo que he sido llamado, que he sido salvo, que he sido rescatado de unas tinieblas y traído al reino de su amado Hijo, y cuando puedo ver su propósito, entonces todas esas palabras que tengo sirven ¿para qué? Para su propósito. Y todas esas formas de, si tengo cierta habilidad, es un decir, de poder poner un poquito claro un punto, y es una habilidad de Dios en mí y lo hago. Y si lo hago bien, ¿saben qué va a ocasionar eso? Que se abran más puertas. ¿Para qué? Para que Cristo lo llene todo. Mira, tú haz bien. Sé excelente en lo que tienes por delante que hacer. Sé excelente en lo que te corresponde hacer en esta tierra. Y tú vas a mirar cómo se abren puertas. ¿Para qué? Por supuesto dirás, pues para subir de puesto y ganar más. Bueno, eso es como una añadidura. Pero ¿sabes para qué se te abren puertas? Por la excelencia, para que Cristo camine y vaya más allá, y llegue a lugares donde un predicador no puede llegar, donde no podemos llegar ahí con la Biblia bajo el brazo, en donde no podemos llevar al evangelista a hacer una campaña. Vamos a hacer una campaña para que se conviertan. Pero ¿quién va a una campaña? Perdón. Yo sé que hay gente que la sigue haciendo, está bien, y síganla haciendo y oramos por ustedes, pero ¿cómo llegamos a esos lugares donde no entra un predicador y donde si tú sacas una Biblia, te corren del lugar? ¡Wow! Yo sé que me estoy metiendo en terrenos y alguien podrá pensar, no, pero pues este pastor, ¿qué piensa en su cabeza? Entonces, está mal. No quiero dar más ejemplos porque quiero tratar de mantenerlo así para que cada uno de ustedes, el Espíritu Santo les dé claridad y se den cuenta que nada, escuchen, nada es del enemigo y nada es de las tinieblas. Es más, las tinieblas, el enemigo y los demonios fueron derrotados, exhibidos, despojados y decía ayer el apóstol, desarticulados. Entonces, ¿qué queda, familia? Quedamos tú y yo. ¿Cómo? ¿Cómo que quedamos tú y yo? Sí, ¿quién queda aquí? Quedamos tú y yo reinando. Resulta que quedamos reinando. Ahora resulta que quedamos reinando, ojo, quedamos reinando, pero si no entendemos cómo reinar, si no sabemos de qué se trata, si pensamos que esto se trata de una congregación, de mi iglesia, y de hacer algo ahí dentro de mi iglesia, entonces no comprendemos, entonces no estamos entendiendo. Aunque el enemigo esté desarticulado, esté derrotado, aunque el enemigo esté allí, si tú y yo seguimos pensando que nuestra función es solamente hacer reuniones, entonces no estamos entendiendo todo lo que el Señor hizo. ¿Para qué? Para los suyos y para lo suyo. Dice Carlos Martínez, amén. Gabato dice, por eso somos el cuerpo de Cristo, entendiendo nuestra asignación en esta tierra. Los 1000 eventos en las iglesias. Dice Gigi Geo, los 1000 eventos, yo diría los 3000 eventos o 5000 eventos. Y aquí estamos llenos de eventos. El otro día yo decía, hemos hecho eventos, no nos han faltado eventos, pero el reino no se ve. Eso es por un solo motivo. Es por un solo motivo. Porque hemos sido muy buenos para hacer nuestros eventos. Hemos sido muy buenos para hacer campamentos. Miren, yo he ido a campamentos padrísimos. El último campamento que hicimos acá también estuvo buenísimo. O sea, hemos hecho cosas que están padres y las disfrutamos. Pero honestamente, no hemos podido pegar como queremos pegar. No hemos podido tener el efecto que queremos tener. Pero eso es porque no hemos podido hacer el clic entre ¿qué? Entre que todo lo que yo hago en mi vida diaria tiene que ver con el reino de Dios. Es tan santo, fíjense lo que voy a decir,
Todo lo que hago en mi vida diaria es tan santo como cuando alzo mis manos en la iglesia y estoy adorando a Dios con todo mi ser y en sinceridad. O sea, ese momento es sublime, pero también es sublime tu momento cuando estás en tu trabajo, es sublime tu momento cuando estás hablando con una persona, es sublime tu trabajo cuando lo estás haciendo en excelencia, cuando no estás corrompiéndote, cuando no estás abusando, cuando estás siendo honesto, sincero. Es sublime también el momento en el que otra gente está teniendo un efecto de la vida que tú estás manifestando en cualquier otro lugar. Eso es igual de santo, porque el reino de Dios en el entendimiento de Dios es un reino que debe de cubrir todo. Entonces, necesitamos, escribe, cambiar nuestra mentalidad para que la iglesia, pon ahí, actúe como reina y no como niña. Porque también, obviamente, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, esto solo pasa en Iztapalapa, Roque, no pasa allá en Ecatepec. Esto solo pasa en Iztapalapa. Podemos tener a personas dentro de la iglesia 20 años y siguen teniendo una actitud de niños. ¿Por qué? Porque la religión no madura. Por eso hace un rato dije, no sé si los pude decir bien, denme chance, denme oportunidad. En México chance es oportunidad. Denme oportunidad de volverlo a decir. Tenemos que transicionar de la mentalidad religiosa a una mentalidad gobernante. Que la gente comprenda que esto es un reino, no es una religión. Si la gente no lo entiende, no madurará. Tendremos una iglesia que en vez de actuar como reina, actúa como niña. Y en vez de ser ejemplo de orden, de progreso, de avance, de inteligencia, de sabiduría, de paciencia, de amor, de gozo, paz, de mansedumbre, de templanza, de fe, de excelencia, de innovación, en vez de ser un ejemplo de inventiva, de ciencia, un ejemplo de disciplina, un ejemplo de avance, de multiplicación, un ejemplo de prosperidad, en vez de ser un ejemplo de eso, entonces, ¿qué se convierte la iglesia? La iglesia, cuando tú volteas a ver lo que produce la religión, es un ejemplo de sentimentalismo. ¿Cuánta gente sentimental tenemos en la iglesia? De todos se sienten, de todos se enojan, no aguantan nada. De hecho, en el sistema religioso, entre más tiempo pasan adentro, más se amargan. Perdón que lo diga, solo pasa en Iztapalapa. Pero en vez de ser ejemplo de amor, son ejemplo de amargura. Si ellos le predican a alguien el evangelio, ya se acuerdan del sistema celular, cuando llevabas a la gente una vez y le ibas y le visitabas, cuando teníamos el sistema, hazle las 3 visitas, ve una y lo regresa a otra y a la cuarta lo bautizas, así decía el sistema, ¿no? Y a la cuarta lo bautizas. No, el otro a la cuarta ya me tienes harto, oiga, ya no quiero, gracias, ya no me visite. Y entonces como ya no quería que tú lo visitaras, ahora tú te enojas porque ya no te deja él entrar a su casa porque ya lo fastidiaste. Perdón por sacar mi pasado tortuoso. Pero es increíble. Y la gente... Y entonces tú te enojas, ¿por qué? Porque no recibió a Cristo, porque ya no me quiso recibir, porque le hice las 4 visitas y no funcionó. Es que esto no tiene que ver con una estructura de trabajo para que Cristo se extienda en toda la tierra y su reino. Esto no es una estructura de trabajo, esta es una manifestación de vida. O sea, el mundo tiene que ver que tú le amas igual, que eres un ejemplo de amor, que eres un ejemplo de perdón, que eres un ejemplo de excelencia, eres un ejemplo de limpieza. Voy a hacerles una pregunta. Si ahorita en este momento... No, iba a ser chistosa. A ver, bueno, la digo. Si ahorita en este momento fuéramos a tu casa
y levantáramos los muebles, ¿está limpio? No me contestes. Si pasamos por tu cocina, ¿pasamos así? ¿O está? ¿Sí me explico? A veces decimos, no, el Señor, su pureza y su santidad, y ni siquiera en nuestra casa somos ordenados, no somos limpios. La iglesia entonces tiene que transicionar de una mentalidad religiosa a una mentalidad de reino. ¿Por qué? Escribe, porque la mentalidad de reino, escribe, es la mente de Cristo. La mentalidad de reino es la mente de Cristo. Y ya se fue el tiempo. Y te voy a decir, Cristo es entonces la cabeza de la iglesia. Si no transicionamos, con esto termino, si no transicionamos de esa mente religiosa a la mente del reino, escribe, lo que logró la cabeza no lo va a disfrutar el cuerpo. Lo que logró la cabeza no lo disfrutará el cuerpo. ¿Qué fue lo que logró la cabeza, que es Cristo? La victoria sobre todo principado y potestad, la recuperación del gobierno en la tierra, y te reincorporó a ti por su vida en ese reino para que tú gobernaras. Pero si tu mentalidad y la mía no cambian, la pregunta es, ¿cómo vamos a disfrutar lo que ganó la cabeza? O sea, la cabeza ya hizo lo que tenía que hacer. La cabeza es Cristo. Lo que logró la cabeza ya lo logró. Aunque muchos todavía quieren seguir poniendo a trabajar a la cabeza para que siga logrando cosas. O sea, la cabeza ya lo logró. Pero ¿cómo va a suceder que eso que logró la cabeza lo disfrute el cuerpo? Solamente siendo reformados en nuestra mente. Y ahí dejo este pensamiento. Yo estoy convencido que el Señor está trayendo una reforma a la iglesia. Estoy convencidísimo que nos está trayendo luz, nos está aportando de todas las herramientas. Incluso esto sirve, por supuesto que sirve. Nos está aportando todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que su reino se extienda y el cuerpo obviamente disfrute de ese extendimiento del reino. Dice Didi Sansán, si no cambiamos la forma de pensar, no disfrutamos lo que la cabeza logró. Así es, no disfrutamos la realidad de Cristo. Entonces, aunque somos el cuerpo de Cristo, no entendemos lo que la cabeza está tratando de decirnos, no comprendemos, no tenemos esa conexión, aunque en naturaleza estamos unidos, aquí muchas veces estamos nosotros desfasados de Él. Estoy convencido que Dios está restaurando su iglesia. Hola Violeta, ¿cómo estás? Saludos, Violeta. La morena, así le dicen los cuates. Los cuates, así decimos aquí en México, ¿no? Entonces requerimos un cambio de mentalidad. Familia, no sé si lo pude expresar como quería, pero seguiremos hablando de estos principios y de estas verdades. Estaré martillando un poco más, por ahí cada miércoles estaré martillando sobre asuntos del reino de Dios para ayudarnos a transicionar. ¿Para ayudarnos a transicionar de qué? Pues de una mentalidad religiosa a una mentalidad del reino de Dios. Se necesita, gracias Violeta, así es, un cambio de mentalidad urgente.
martillazos, así es, con un bulldozer de esos con los que se tiran las construcciones, ¡pum!, y se destruyen estructuras. Eso necesitamos. Necesitamos la gracia, porque es necesaria la gracia en este entendimiento de reino, y después voy a tocar algunos ejes donde tenemos que trabajar, se tiene que edificar sobre unos ejes fundamentales, porque si no, tampoco la mentalidad de reino se desarrolla, y uno de ellos es la gracia. Claro, yo tengo que disfrutar la gracia y expresar esa gracia, y ese es un tema, pero es necesario. Me parece que esto va a traer mayor disfrute a tu vida. Si tienes muchachos, si tienes jóvenes, y tú puedes expresar cada vez mayor una mentalidad de reino, y se las puedes transmitir, ellos serán libres, ellos serán plenos, ellos experimentarán a Dios no solo en un culto, sino en lo que más les gusta, en lo que mejor hacen allá, en el mundo, donde se necesita. Y ellos podrán transmitirlo, y ellos podrán disfrutarlo y ser plenos en Cristo Jesús. Y mira, eso lo mirará el mundo, y eso hará la gran diferencia, la gran diferencia. Así es, amén. Dice Huicho Castillón, derrumbar nuestros conceptos erróneos que detienen el reino. Así es. Exacto, amén. Bueno, chicos, pues estamos terminando. Ha sido un tiempo maravilloso, dice Erika Gutiérrez. Para eso se necesita renovar la mente. Esta es la verdadera guerra espiritual. Tenemos que derribar esas fortalezas que muchas veces levanta la religión y va en contra de la verdad y de lo que es Cristo. Gracias, Erika. Un abrazo hasta Veracruz. Así es, así que yo con el asunto, con los asuntos del reino de Dios, estoy igual que tú, con los asuntos del reino de Dios y de cambiar esta mente, estoy igual que tú. Estoy yo sufriendo con algunas cosas, estoy dejando que Dios transforme mi vida. Lo dije al principio. Esto que voy a estar hablando no te lo está diciendo alguien que dice, yo ya tengo la mentalidad de reino. No, a mí me gusta ser sincero. Yo le estoy pidiendo a Dios, cámbiame mucho más, quita mi mente religiosa, saca de mí esa mente religiosa y déjame ver más claramente el reino. ¿Para qué? Para que el mensaje, la palabra que nos permites lanzar sea una palabra que habilite a personas para el reino de Dios y ellos en verdad puedan disfrutar el evangelio. Miren, yo soy de los que creo que el evangelio se disfruta. Yo soy de los que creo que el evangelio debe de producir en nosotros el mayor gozo y alegría. Yo soy de los que creo que no puede ser posible que entendamos correctamente el evangelio y que nos estemos amargando toda la vida. Yo soy de los que creo que es bueno bromear. Yo soy de los que creo que es delicioso poder reír y poder alegrarnos con todos los que están a nuestro alrededor, porque estamos libres de condenación, porque no tenemos esas cargas de culpa y esos frenos que no nos permiten ser libres. Somos libres, pero claro, como es la vida de Cristo expresada a través de nosotros, también somos respetuosos, por supuesto. No estamos ahí, cuando digo reírnos y cuando digo de disfrutar, tampoco es de burlarnos de personas o de hacer bromas pesadas, no, es de ser feliz. Y mira, lo único que te va a poder traer felicidad y deleite es caminar en el reino de Dios, es ponerte de acuerdo con la cabeza que es Cristo. Amén. Chicos, familia, se les ama muchísimo, muchísimo. ¿Y qué tal si me acompañan y hacemos una oración para terminar esto y damos gracias a papá por este tiempo que tuvimos? Amén. Cuando llegaste tú se fue el temor, llegaron a quedarse la alegría y el color. Cuando no estabas tú todo en mi mundo iba peor, y un gramo de esperanza de que todo irá mejor contigo.
contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo, el dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo?